Mi marido nunca me había preparado el desayuno en 42 años de matrimonio. Por eso supe que algo no estaba bien cuando lo vi de pie en la cocina, batiendo huevos con una sonrisa que no le conocía. No era ternura lo que me despertó, fue una alarma silenciosa en el pecho. A esa hora, él solía estar leyendo el periódico o revisando el teléfono, no tarareando como un actor en una obra mal ensayada. Cuando me miró y dijo, «Siéntate, hoy te cuido yo», sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. Me dijo que me veía pálida desde hacía días, que estaba preocupándose por mí, que necesitaba comer bien. Sirvió el café con un cuidado exagerado, acomodó la bandeja como si fuera una foto publicitaria y me observó demasiado mientras lo hacía. Yo asentí, fingiendo agradecimiento, pero algo en su mirada no era amor ni culpa, era expectativa, como si esperara un resultado. Como si ese desayuno no fuera un gesto, sino un paso dentro de algo más grande. Mientras me sentaba a la mesa, pensé en lo tarde que llegaban esas atenciones. Pensé en los años en que me sentí mal y él ni siquiera levantó la vista. Pensé en cuántas veces desayuné sola mientras él salía apurado sin despedirse. Ahora estaba allí, atento, casi dulce, y esa dulzura me resultó ajena. El café humeaba frente a mí. No lo probé. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Justo entonces, sonó el timbre. Era la secretaria particular de mi marido. Demasiado temprano para asuntos laborales, demasiado arreglada para una simple visita. Él reaccionó rápido, como si la estuviera esperando. Le abrió la puerta con naturalidad y la invitó a pasar a la cocina. Ella me saludó con una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos, y dijo que él le había pedido que viniera a buscar unos documentos urgentes. Noté cómo él tensó los hombros, noté cómo evitó mirarme. ¿Quieres un café?, le pregunté a ella antes de que pudiera decir algo. Mi marido giró la cabeza de golpe. «No hace falta», dijo. «Ella solo viene un momento». «No cuesta nada», respondí. «Está recién hecho». Levanté la taza y serví un poco del café que él había preparado para mí. Ella dudó un segundo, mirándolo a él, y luego aceptó. Tomó la taza con cuidado, dio las gracias y bebió un sorbo pequeño. Mi marido se quedó inmóvil. Yo observé en silencio. Mientras hablaban de papeles y reuniones, mi mente empezó a recorrer escenas pasadas que nunca quise unir. Las llamadas nocturnas, los viajes improvisados, la manera en que él pronunciaba el nombre de ella con demasiada familiaridad. Yo había elegido no ver, no por ingenuidad, sino por cansancio. A los 65 años, una aprende a sobrevivir incluso a costa de la verdad. Ella terminó el café rápido, dijo que debía irse y salió con los documentos bajo el brazo. Mi marido respiró aliviado, demasiado aliviado. «¿No vas a desayunar?», me preguntó entonces. «Luego», respondí. «No tengo hambre». Me observó con atención, como evaluando algo. Luego se levantó, recogió la bandeja y la llevó al fregadero. Lavó la taza que ella había usado con más cuidado que nunca. Yo lo miré de espaldas y sentí que algo empezaba a acomodarse dentro de mí. No era sospecha todavía, era certeza incipiente. Esa mañana me sentí débil de verdad, no por el cuerpo, sino por la intuición. Me recosté un rato mientras él salía rumbo a la oficina. Antes de irse, me besó la frente. Fue un beso breve, casi mecánico. «Descansa», dijo. «Te llamaré más tarde». Cuando cerró la puerta, me levanté despacio y entré en la cocina. Olía a café frío. Observé la cafetera, la cuchara, el frasco de azúcar. Todo parecía normal, demasiado normal. Pensé en la secretaria, en su gesto al probar el café, en la forma en que mi marido la había mirado. Pensé en mí. Una hora después, el teléfono sonó con un grito del otro lado. No entendí las palabras al principio, solo el tono, agudo, desesperado. Una voz femenina que reconocí de inmediato. «Algo anda mal», gritó. «Me siento muy mal». Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Me apoyé en la mesa para no caer. La voz siguió hablando, pero ya no escuché todo. Alcancé a entender ambulancia, dolor. No sé qué pasó. Colgué sin despedirme. Me senté. Miré la taza vacía sobre la mesa, el café que no había bebido, el café que había preparado él, el café que ella había tomado. Y por primera vez en muchos años no sentí miedo, sentí claridad.
porque en ese instante comprendí algo que cambiaría todo. Ese desayuno nunca fue para cuidarme, fue para probar algo, para alguien más. Y por una decisión mínima, casi casual, yo había cambiado el destinatario. Me levanté despacio, tomé mi abrigo y salí de casa. Sabía que ese grito era solo el comienzo, que lo que se había puesto en marcha no se detendría con disculpas ni explicaciones. Mientras caminaba, una sola idea se repetía en mi cabeza, firme, sin temblor. Si alguien había planeado mi final, acababa de cometer un error irreversible. Durante muchos años creí que el silencio era una forma de paz. No lo cuestioné, no lo discutí, no lo señalé. Simplemente lo acepté como se acepta el clima, algo que está ahí y no se puede cambiar. Mi matrimonio se construyó así, ladrillo sobre ladrillo de palabras no dichas, de gestos evitados, de decisiones tomadas por uno solo mientras el otro asentía. Yo asentía, siempre. Conocí a mi marido cuando aún creía que el amor bastaba para sostener una vida entera. Él era seguro, decidido, ambicioso. Yo era joven, paciente y estaba dispuesta a adaptarme. Nos casamos pronto, y con los años llegaron la casa, los compromisos, la rutina. Aprendí a no interrumpirlo cuando hablaba de trabajo, a no preguntar demasiado cuando llegaba tarde, a no insistir cuando desviaba una conversación incómoda. Él decía que no le gustaban los conflictos. Yo confundí eso con armonía. La distancia no apareció de golpe. Se instaló lentamente, como una humedad invisible. Primero dejó de preguntarme cómo estaba, luego dejó de escuchar mis respuestas. Más tarde, dejó de mirarme. Yo seguía allí, ocupándome de todo lo necesario para que su vida funcionara sin sobresaltos. Él parecía satisfecho. Yo me sentía útil, que no es lo mismo que sentirse amada. Cuando enfermó mi madre, fui yo quien reorganizó la casa para poder cuidarla. Él se limitó a decir que confiaba en mi criterio. Esa frase se repitió muchas veces a lo largo de los años. Confío en tu criterio, decía, y con eso se desentendía. Yo tomaba decisiones pequeñas, nunca las importantes. Las importantes eran cosa suya. La secretaria apareció hace unos 8 años. Al principio fue una presencia lejana, casi abstracta, un nombre mencionado de paso, una agenda bien organizada, una voz eficiente al teléfono. Él hablaba de ella con admiración profesional. Es muy capaz, decía. Me resuelve todo. Yo asentía, siempre asentía. Con el tiempo, empecé a notar detalles que no supe interpretar. Él llegaba a casa repitiendo frases que no eran suyas. Cambió algunas costumbres. Se volvió más exigente con cosas mínimas, más crítico con mi forma de vestir, más impaciente con mis silencios. Yo pensé que era el paso del tiempo. Pensé que los matrimonios se vuelven así, más secos, menos atentos. Nadie me dijo que la indiferencia también puede ser una forma de traición. La secretaria empezó a aparecer en casa con excusas laborales. Un documento urgente, una firma necesaria, una consulta rápida. Siempre correcta, siempre discreta. Nunca se sentaba demasiado tiempo. Nunca levantaba la voz. Nunca me miraba a los ojos por más de un segundo. Yo lo notaba, pero no lo nombraba. Nombrar algo lo vuelve real, y yo no estaba lista para esa realidad. Mi marido comenzó a confiarle cosas que antes compartía conmigo, opiniones, planes, quejas. Cuando yo preguntaba, respondía con vaguedades. No es importante, decía. Son asuntos del trabajo. Yo dejé de preguntar, no por desinterés, sino por agotamiento. Estaba cansada de sentir que mis palabras no tenían peso. Con los años, mi cuerpo empezó a dar señales, dolores que no se iban, cansancio persistente, noches de insomnio. Él los notaba solo cuando interferían con su rutina. Entonces hacía algún gesto aislado, un comentario amable, una promesa de cuidado que no se sostenía en el tiempo. El desayuno de aquella mañana fue distinto por eso, no encajaba con nada anterior. Mientras caminaba después del grito de la secretaria, recordé cada uno de esos detalles con una claridad brutal. El modo en que él la miraba cuando creía que yo no veía, la rapidez con la que atendía sus llamadas, la manera en que pronunciaba su nombre, suavizando la voz. Yo había estado presente todo el tiempo, no ciega, silenciosa. Comprendí que mi matrimonio no se había roto de un día para otro. Se había vaciado lentamente, hasta que alguien más encontró espacio para ocupar lo que yo había dejado libre sin darme cuenta. No justificaba nada, pero lo explicaba, y entender no dolía menos, pero ordenaba.
Esa tarde recibí una llamada del hospital. La secretaria estaba estable, pero había sufrido una reacción grave. No podían confirmar aún la causa. Colgué con la garganta seca. No sentí culpa. Sentí responsabilidad por mí misma. Porque si el café no era para mí, entonces yo había sido un obstáculo involuntario en un plan que no me incluía. Volví a casa y me senté en la misma mesa donde había ocurrido todo. Observé la cocina con otros ojos. Vi el frasco de azúcar, el estante de las especias, el cajón donde él guardaba cosas que yo no revisaba. Abrí ese cajón por primera vez en años. Encontré pastillas sin etiqueta, una cuchara medidora, un sobre pequeño con polvo blanquecino. Cerré el cajón sin tocar nada. No hice una escena. No lloré. No llamé a nadie. Entendí que el silencio que me había acompañado durante décadas ahora podía jugar a mi favor. Si mi matrimonio se había sostenido sobre silencios, ese mismo silencio podía sostener algo distinto, la verdad. Esa noche, cuando él regresó, actué como siempre. Pregunté por su día, le serví la cena, lo escuché hablar de trabajo, noté su nerviosismo, su mirada esquiva, su respiración irregular. No dije nada. Él creyó que yo no sabía, y esa creencia era mi ventaja. Me acosté tarde. Antes de dormir, pensé en la mujer que había sido durante tantos años. No la juzgué, la abracé. Había hecho lo que pudo en un mundo que le enseñó a callar, pero ahora, a los 65, ya no estaba dispuesta a sostener un matrimonio a costa de desaparecer. El silencio seguía allí, pero ya no era el mismo. Ahora era un arma. El grito me atravesó antes de que pudiera entender las palabras. No era un pedido de ayuda común, era un sonido crudo, animal, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no había procesado. Colgué el teléfono y me quedé quieta, con la mano apoyada en la mesa, mirando la taza vacía. Sentí un frío subir desde el estómago hasta la garganta, pero no me moví. En esos segundos, supe que nada volvería a ser igual. Salí de casa sin correr. Me abrigué, tomé las llaves y caminé con una calma que no reconocía como mía. En la calle, la gente seguía con su rutina. Autos, conversaciones, vidas intactas. Yo avanzaba como si llevara un secreto pesado en el pecho. No lloré. El llanto vendría después, quizá. Ahora había otra cosa, una necesidad feroz de entender. En el hospital, el aire olía a desinfectante y urgencia. Pregunté por ella en recepción. Me miraron con sorpresa, pero me indicaron el pasillo. La encontré sentada en una camilla, pálida, con los ojos muy abiertos. Un médico hablaba en voz baja con una enfermera. Mi marido no estaba allí. ¿Qué pasó?, pregunté. La secretaria me miró como si me viera por primera vez. El café, susurró. Después del café, todo empezó a girar. El médico intervino con cautela. Dijo que había sido una reacción aguda, que aún investigaban la causa. No dio detalles. Yo tampoco pedí. No necesitaba saber nombres técnicos para entender la gravedad. Había algo que no debía estar allí y había entrado en su cuerpo. Me senté a su lado. Ella temblaba. No era para mí, dijo de pronto. Yo no tenía que tomarlo. La frase quedó suspendida entre nosotras. ¿Cómo dices?, pregunté. Tragó saliva. Él dijo que era especial, continuó. Que tú estabas delicada, que mejor lo tomara yo para no desperdiciarlo. La miré sin parpadear. No sentí rabia, sentí una claridad helada. ¿Te dijo eso hoy?, pregunté. Asintió. Dijo que tú no lo habías querido, añadió. Que yo hiciera el favor. El médico regresó y nos pidió silencio. Dijo que necesitaban hacer estudios. Se la llevaron. Yo me quedé sentada, sola, mirando la pared. El plan se dibujaba con una nitidez cruel. El desayuno atento. El café preparado. La expectativa en su mirada. Todo encajaba. Mi marido llegó 1 hora después. Entró apurado, con el rostro desencajado. Me vio y se detuvo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Lo mismo que tú deberías haber hecho antes, respondí. Estar. Miró alrededor, nervioso. Esto es un malentendido, dijo. Ella es alérgica a muchas cosas. ¿También es alérgica a tus mentiras?, pregunté. Se acercó un paso. No sabes lo que dices, susurró. Estás alterada. No, respondí. Estoy despierta. El médico volvió con un informe preliminar. Habló de una sustancia que no debía estar en una bebida común. Dijo que investigarían el origen. Mi marido palideció. Intentó hablar, pero el médico fue claro. Necesitaban notificar y registrar.
Esto no es doméstico, dijo. Es serio. Mi marido se pasó la mano por el pelo. Me miró con una mezcla de súplica y enojo. Tenemos que irnos, dijo. Hablemos en casa. Yo me quedo, respondí. Tú haz lo que creas conveniente. Se fue sin despedirse. Yo respiré hondo. No sentí miedo. Sentí que el suelo, por fin, dejaba de moverse. Horas después, la secretaria estaba fuera de peligro. Me lo dijo una enfermera con alivio. Yo asentí. No sentí alegría ni pena. Sentí responsabilidad, porque ahora sabía algo que no podía ignorar. Salí del hospital cuando ya anochecía. El cielo estaba bajo, pesado. Caminé despacio, repasando cada gesto de la mañana. El café servido con cuidado, la insistencia, la forma en que él había lavado la taza. Nada había sido casual. Al llegar a casa, no prendí las luces. Fui directo a la cocina. Abrí el cajón que había visto antes. No toqué nada. Solo confirmé. Había elementos que no usábamos jamás. No pregunté para qué. Ya lo sabía. Me senté a la mesa. Pensé en mis años de matrimonio, en las veces que me sentí mal y él no estuvo, en el cariño repentino de esa mañana. Entendí que no era amor tardío, era cálculo. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. No hagas nada sin mí. Sonreí. Guardé el teléfono. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por concentración. Sabía que, si hablaba de inmediato, él se defendería, negaría, diría que fue un error. Pero yo ya no estaba para discusiones inútiles. Necesitaba pruebas, tiempos, pasos firmes. Al amanecer, me preparé un té, no café. Miré la cafetera como se mira a un objeto ajeno. Pensé en la secretaria, en su cuerpo reaccionando a algo que no esperaba. Pensé en mí, sentada frente a esa taza horas antes. No sentí gratitud por haberme salvado por azar. Sentí determinación, porque ese grito no había helado la sangre solo por el susto. La había helado porque había revelado una verdad que ya no podía taparse. Alguien había cruzado una línea que no se cruza sin consecuencias. Me vestí y salí. Tenía llamadas que hacer, lugares a los que ir. La mujer que había sido durante décadas ya no estaba. En su lugar había alguien que sabía esperar. Y cuando alguien que esperó toda una vida decide moverse, nada vuelve a ser pequeño. Esa mañana no desayuné, no por falta de apetito, sino porque necesitaba sentir el cuerpo ligero para pensar con claridad. Me senté en la cocina, con la ventana abierta, y dejé que el aire frío despejara las ideas. El recuerdo del café, del grito, del hospital, se ordenaba ahora como piezas de un rompecabezas que por fin mostraba su imagen completa. No había accidente, no había confusión, había intención. Comencé por lo obvio, el gesto repentino de mi marido, el cuidado exagerado, el tono dulce, la insistencia. Durante años había ignorado mis malestares. De pronto se convirtió en un hombre atento y servicial. Ese cambio no era amor tardío, era cálculo. El desayuno no fue un acto de cuidado, sino un ensayo, y el ensayo salió mal. Fui al dormitorio y abrí el armario donde guardaba los medicamentos. Revisé frascos, fechas, etiquetas. Encontré uno que no reconocía, escondido detrás de cajas viejas. No tenía mi nombre, tampoco el suyo. Lo tomé con cuidado y lo dejé sobre la mesa, como quien coloca una prueba sin tocarla demasiado. No necesitaba saber su nombre químico para entender su propósito. Luego revisé los papeles, pólizas, testamentos, anexos que nunca había leído con atención. Encontré una cláusula reciente en un seguro que me dejó sin aliento. Un beneficiario secundario agregado hacía pocos meses. No era un error, era la secretaria. Mi mano tembló, pero no solté el papel. Entendí, con una claridad brutal, que el desayuno tenía un destinatario original. Yo. Me senté y respiré hondo. Pensé en mis años de matrimonio, en la paciencia confundida con amor, en los silencios sostenidos para no romper una calma falsa. Pensé en la secretaria, usada como pieza reemplazable en un plan que no la protegía. Pensé en mí, sentada frente a esa taza, a punto de beber. La rabia llegó, pero no me dominó. La dejé pasar. La rabia nubla. Yo necesitaba ver. Decidí no confrontar. Aún no. La verdad, cuando se lanza sin preparación, se desperdicia. Guardé los documentos en una carpeta nueva, con fechas y notas. Fotografié lo necesario. Llamé a una amiga que trabajaba en una clínica y le pedí orientación general, sin dar nombres.
Me confirmó lo que ya sabía. Lo ocurrido no podía explicarse como un simple error doméstico. Mi marido llamó al mediodía. Contesté con voz tranquila. «¿Cómo estás?», preguntó. «Mejor», respondí. «Descansando». «Tenemos que hablar», dijo. «Esto se está malinterpretando». «¿Cuándo vuelvas?», contesté. «No es urgente». Colgué antes de que siguiera. Noté algo en su respiración, una prisa mal disimulada. El control se le escapaba. Esa tarde volví a la casa como si nada hubiera pasado. Preparé una sopa sencilla, ordené el living, regué las plantas. Cada gesto cotidiano era una coartada. El silencio, que durante años me había reducido, ahora me protegía. Yo sabía cosas, él creía que no. Al caer la noche, revisé el cajón de la cocina otra vez. Tomé fotografías de lo que había visto y lo dejé todo exactamente como estaba. No moví nada. La evidencia necesita quietud. Me senté a escribir una cronología. Fechas, llamadas, visitas, cambios en documentos. Cada línea fortalecía una certeza. El desayuno fuese el punto de quiebre de un plan que llevaba tiempo gestándose. Dormí poco, pero dormí. Al despertar, me sentí distinta, no más fuerte, más precisa. La precisión es una forma de poder que no grita. Mi marido regresó al anochecer. Entró con pasos medidos, mirándome como si buscara señales de acusación. No las encontró. Le serví la cena. Comió en silencio. Yo también. «La secretaria está mejor», dijo al fin. Fue un susto. «Me alegro», respondí. «Nadie merece pasar por eso». Me miró con atención, como evaluando si había ironía. No la hubo. La verdad es que nadie merecía ser una pieza sacrificable. Ni ella, ni yo. «El médico dijo que pudo ser una alergia», añadió. «Las alergias dejan rastros», contesté. «Y explicaciones». Se tensó. Cambió de tema. Habló de trabajo, de viajes, de urgencias. Yo escuché. Tomé nota mental. Cada palabra era un hilo más. Esa noche, cuando se durmió, no revisé su teléfono. No lo necesitaba. Ya tenía suficiente. En lugar de eso, abrí el cuaderno donde había escrito la cronología y añadí una última línea. No precipitar. Al día siguiente, llamé a un abogado recomendado por mi amiga. Le pedí una consulta discreta. No mencioné nombres. Le expuse un escenario hipotético. Su silencio fue largo. «Necesita pruebas y tiempo», dijo. «Y no cometer errores». «Eso puedo hacerlo», respondí. Colgué con la sensación de haber elegido un camino sin retorno. No me asustó. Me alivió. Durante décadas había vivido en una pendiente suave, dejándome llevar. Ahora caminaba con intención. Pensé en la mujer que había sido. No la desprecié. La honré. Ella me trajo hasta aquí. Pero no podía seguir sosteniendo una paz que me borraba. El desayuno no fue una casualidad, fue una señal, y yo había decidido leerla. Esa tarde recibí un mensaje de la secretaria. Decía que quería hablar conmigo. No respondí. No aún. Cada conversación tiene su momento, y yo estaba construyendo el mío. Cerré la carpeta y la guardé en un lugar seguro. Miré la cocina una vez más. El frasco, la cafetera, la mesa, todo parecía normal. Y sin embargo, nada lo era. Sonreí levemente. El silencio ya no me pertenecía por inercia, me pertenecía por elección, porque cuando la verdad se entiende, el silencio deja de ser miedo y se convierte en estrategia. Durante los días siguientes adopté un ritmo más lento, casi frágil, como si el cuerpo todavía arrastrara el susto de lo ocurrido. Caminaba despacio, me sentaba a descansar a mitad de la tarde, dejaba que mi marido creyera que el episodio me había debilitado. No fingía del todo. Estaba cansada, sí, pero no derrotada. Aprendí que a veces la mejor armadura es parecer vulnerable. Él empezó a comportarse con una mezcla extraña de cuidado y control. Me preguntaba si había tomado mis pastillas, si necesitaba ayuda para levantarme, si no sería mejor que descansara más. Yo asentía, agradecida. Por dentro anotaba cada gesto. Cuando alguien se siente superior, se confía. Y cuando se confía, se equivoca. La secretaria dejó de aparecer por la casa. Su ausencia era tan elocuente como su presencia anterior. Mi marido evitaba pronunciar su nombre, como si temiera que la palabra activara algo que ya no podía manejar. Aún así, hablaba más por teléfono, salía antes y volvía tarde, como si intentara cerrar cabos sueltos. Yo observaba en silencio. Comencé a ordenar papeles frente a él. No los importantes, sino los cotidianos, facturas,
recibos, agendas viejas. Quería que pensara que mi mente estaba en cosas pequeñas. Una tarde, dejé caer un comentario casual sobre lo cansada que me sentía y lo mucho que me aliviaba que él se ocupara de esas cosas complicadas. Vi cómo su espalda se relajaba. La idea de volver a tener el control lo tranquilizaba. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Esa noche, mientras él se duchaba, dejó su teléfono sobre la mesa. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. En lugar de eso, abrí el cuaderno donde llevaba mi cronología y escribí: confianza recuperada por él. La frase me pareció precisa. Cuando alguien cree que todo vuelve a ser como antes, deja pistas. Al día siguiente, fingí un mareo leve. Nada exagerado, solo lo suficiente para que él insistiera en llamar a un médico amigo suyo. Yo acepté. Durante la consulta, escuché con atención. El médico hizo preguntas generales, tomó nota, recomendó reposo. Mi marido respondió por mí más de una vez. Yo no lo corregí. Cada interrupción suya era una confirmación de su necesidad de controlar el relato. Después de que el médico se fue, mi marido me sugirió cambiar algunas rutinas por mi bien. Habló de reorganizar horarios, de revisar seguros, de actualizar papeles por prevención. Sonreí y le dije que confiaba en su criterio. La frase volvió a mí como un boomerang. La usé con cuidado, como quien devuelve algo al lugar exacto donde hará más ruido. Esa tarde, recibí un mensaje de la secretaria. Decía que necesitaba hablar conmigo, que no podía dormir desde el hospital, que se sentía usada. Le respondí con una sola línea: cuando sea el momento. No di explicaciones. El silencio también puede ser una respuesta. Mi marido comenzó a cometer errores pequeños. Dejó un recibo en el bolsillo del saco que no cuadraba con su versión del día. Confundió fechas al mencionar una reunión. Dijo nosotros cuando quería decir yo. Cada desliz lo anoté sin emoción. La emoción distorsiona, los hechos no. Una noche, lo escuché hablar por teléfono en la habitación contigua. Su voz era baja, urgente. Decía que todo estaba bajo control, que no había de qué preocuparse, que yo no sospechaba nada. Me quedé quieta, respirando despacio. No sentí orgullo, sentí responsabilidad, porque cuando alguien subestima, hay que elegir bien el momento de corregirlo. Al día siguiente, propuse ir juntos a revisar unos documentos por si acaso. Él aceptó, con la confianza de quien cree haber ganado terreno. En el camino, me tomó la mano. No la retiré. Pensé en cuántas veces ese gesto había significado poco y en cómo ahora era parte de una puesta en escena. En la oficina, pidió hablar con el asesor. Empezó a explicar cambios, a sugerir ajustes. Yo escuché. Cuando me pidieron confirmar algo simple, una fecha, un dato, respondí con precisión. El asesor me miró, sorprendido. Mi marido se tensó apenas. Lo noté. Yo seguí. Quizá convenga que yo también reciba las notificaciones, dije con suavidad. Por tranquilidad, el asesor asintió. Claro, respondió. Es lo normal. Mi marido sonrió, rígido. Yo también. Esa noche, en casa, él intentó bromear. Dijo que me veía mejor, que el susto había pasado. Yo asentí. Me senté a ver televisión y dejé que el cansancio pareciera real. Cuando apagó la luz, lo escuché suspirar, aliviado. Pensé, cree que ya pasó, pero no había pasado. Apenas estaba tomando forma. Al amanecer, revisé mi carpeta una vez más. Tenía fechas, copias, notas. Tenía mensajes guardados, fotografías, horarios. No necesitaba más. Necesitaba el momento adecuado. Y ese momento se acercaba porque él, convencido de mi debilidad, se apresuraba. La secretaria volvió a escribir. Dijo que estaba dispuesta a contar todo. No respondí de inmediato. Me preparé un té y miré por la ventana. El día estaba claro. La claridad ayuda a decidir. Le contesté al cabo de una hora. Mañana. Solo eso. Guardé el teléfono y respiré hondo. No sentía ansiedad. Sentía una calma firme, la calma de quien dejó de reaccionar y empezó a conducir. Comprendí que mi supuesta fragilidad había sido el último regalo que le haría a mi marido, la ilusión de que podía seguir manejando mi vida. Esa ilusión estaba a punto de romperse, y cuando se rompiera, no habría gritos, habría consecuencias.
La contradicción apareció como aparecen las grietas en una pared vieja, primero fina, casi invisible, y luego imposible de disimular. No fue una confesión ni una escena dramática. Fue un dato, un detalle pequeño, dicho con ligereza, que chocó de frente con todo lo que mi marido había repetido durante días. Y cuando dos versiones no encajan, la verdad empieza a empujar desde adentro. La secretaria llegó puntual al café que acordamos. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas, el rostro aún marcado por el susto. No parecía una cómplice segura, sino alguien que había aceptado demasiado sin medir el riesgo. Me pidió perdón antes de que yo dijera una palabra. No respondí. La dejé hablar. A veces, el silencio abre puertas que las preguntas cierran. Me contó que el desayuno no había sido una idea improvisada, que él llevaba semanas hablando de mi salud, exagerando síntomas, preparando el terreno. Dijo que había comprado algo para ayudar a dormir, que lo guardaba lejos para no confundirse. Dijo que nunca imaginó que sería peligroso. Dijo muchas cosas. Yo escuché solo lo que podía comprobar. Me dijo que el café era para usted, confesó, que yo solo lo probara para confirmar el sabor. Esa frase fue la grieta, porque mi marido había dicho una y otra vez que ella tomó el café por iniciativa propia, que yo no lo quise. Dos versiones incompatibles, dos historias que no podían sostenerse juntas. Le pedí que me mostrara los mensajes. Dudó. Luego me pasó el teléfono. Allí estaban, indicaciones, horarios, palabras medidas. Nada explícito, pero todo sugerente. Fotografías del frasco, una cucharita, un mejor así. Guardé copias. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Cuando nos despedimos, le dije una sola cosa, que dijera la verdad cuando se lo pidieran. No le prometí protección ni absolución. Solo le ofrecí la oportunidad de no mentirse más. Asintió, llorando. La vi irse con el peso de quien entiende. Tarde. ¿En qué juego aceptó entrar? Esa tarde, mi marido cometió el error final. Llamó a un médico conocido para pedirle que confirmara una alergia inexistente. No sabía que yo había hablado con otro profesional, que ya había pedido informes, que había registrado fechas. No sabía que su prisa lo empujaba a inventar demasiado rápido. Cuando llegó a casa, me habló con un tono ensayado. El médico dice que fue una reacción rara, dijo. Nada grave, mejor no revolver. ¿Qué médico?, pregunté. Mencionó un nombre. Yo asentí como si lo reconociera. No lo interrumpí. Dijo que el producto era común, añadió, que cualquiera podría haberlo comprado. ¿Producto?, pregunté con suavidad. Se quedó quieto un segundo, apenas un segundo, pero fue suficiente. Quiero decir, la bebida, corrigió. El café. No dije nada más. Me levanté y fui a la cocina. Saqué la carpeta. La abrí frente a él. Puse sobre la mesa la cláusula del seguro, las fotografías del frasco, las copias de mensajes, el registro de llamadas. No grité, no lloré, nombré. Esto, dije, no se explica con alergias. Su rostro perdió color. Se sentó. Intentó hablar, pero las palabras se amontonaron sin orden. Dijo que yo exageraba, que estaba confundida, que todo era un malentendido. Dijo que me quería. La frase cayó sin peso. El amor no se prueba cuando conviene. Mañana hablaré con un abogado, añadí, y con el banco, y con quien corresponda. No puedes, dijo. Nos destruirás a todos. No, respondí. Tú elegiste el riesgo. Yo elijo la verdad. Salió de casa esa noche. No me siguió. No llamó. Yo me senté a escribir. Redacté una línea de tiempo precisa. Adjunté pruebas. Guardé todo en copias. Dormí poco, pero sin sobresaltos. El miedo había cambiado de lado. Al día siguiente, las autoridades entraron en escena sin sirenas ni espectáculo. Un trámite, una notificación, una solicitud de información. Nada más. Pero lo suficiente. El hospital pidió ampliar datos. El banco solicitó explicaciones. El seguro congeló movimientos. El castillo de cartas empezó a inclinarse. La secretaria declaró, no con valentía épica, sino con cansancio. Dijo lo que sabía. Dijo lo que había hecho. Dijo lo que le habían pedido. Su voz tembló, pero fue firme. La contradicción ya no era una grieta, era una abertura. Mi marido intentó culparme. Dijo que yo había provocado todo, que estaba inestable, que mi silencio era manipulador. Nadie le creyó. No porque yo fuera perfecta, sino porque los hechos no se doblan con discursos. Ese día comprendí algo que me sostuvo.
La verdad no necesita adornos. Solo necesita tiempo. Volví a casa al atardecer. Abrí las ventanas. Dejé entrar el aire. Miré la mesa de la cocina donde todo había comenzado. Pensé en la taza, en el olor a café, en el gesto ensayado. Sentí una tristeza breve por la vida que no fue. La dejé pasar. Esa noche cené liviano. Me acosté temprano. Al apagar la luz, pensé en la mujer que había fingido debilidad para sobrevivir. Le agradecí. Había sido una estrategia, no una renuncia. Al día siguiente sonó el teléfono. Era el abogado. Dijo que el proceso avanzaba, que había base, que siguiera así, sin precipitar. Colgué y sonreí por primera vez en días. No por venganza, por coherencia. Porque cuando alguien intenta borrarte, lo mínimo que puedes hacer es escribir tu nombre con tinta indeleble. Y eso estaba haciendo. Nunca pensé que la verdad tuviera sonido. Siempre la imaginé como una imagen clara, una frase exacta, un documento firmado. Pero la verdad también suena. Suena cuando alguien deja de respirar con normalidad, cuando una silla se mueve torpemente, cuando un silencio pesa más que cualquier grito. Ese fue el sonido que llenó la sala el día en que mi marido ya no pudo sostener su mentira. Nos citaron en una oficina neutra, sin adornos, con paredes claras y una mesa larga que no pertenecía a nadie. Estaban el abogado, un representante del seguro, una mujer del banco y un funcionario que no se presentó con nombre, solo con cargo. Yo llegué sola. No por orgullo, sino porque no necesitaba a nadie que hablara por mí. Durante demasiados años, otros habían hablado en mi lugar. Mi marido llegó después. Caminaba rígido, con el gesto endurecido, como si cada paso le costara un esfuerzo que no estaba dispuesto a admitir. No me miró al entrar. Se sentó frente a mí y dejó el maletín en el suelo con un golpe seco. Ese ruido fue el primero, el que anunció que algo se estaba rompiendo. Comenzaron a hablar de fechas, de informes médicos, de inconsistencias. Yo escuchaba con atención, pero no intervenía. Sabía que, cuando uno ha mentido demasiado, termina hablándose solo. Y así fue. Mi marido empezó a corregir detalles que nadie había mencionado, a justificar cosas que nadie había preguntado. Cada palabra suya añadía una capa más de evidencia. La sustancia no era peligrosa, dijo. Se usa para inducir el sueño. Entonces, ¿por qué no figuraba en ninguna receta?, preguntó la mujer del seguro. Se aclaró la garganta. Porque era algo temporal. ¿Temporal para quién?, intervino el funcionario. No respondió. Hablaron del café, del frasco, de la cucharita. Mostraron fotografías. Le pidieron explicaciones. Él se defendió con frases largas, circulares, llenas de «yo pensé», «yo creí». No fue mi intención. Yo lo miraba sin emoción. No porque no doliera, sino porque ya había llorado ese matrimonio en silencio durante años. Lo que quedaba era lucidez. «Usted declaró», dijo la mujer del banco, «que su esposa no tomó el café porque no quiso». «Así fue», respondió él. «Yo insistí, pero ella, sin embargo», continuó ella, «la señorita declaró que usted le pidió que lo tomara para no desperdiciarlo». La palabra quedó flotando. «Eso es falso», dijo él, demasiado rápido. Ella malinterpretó. «Tenemos mensajes», intervino el funcionario. «Horarios, instrucciones». Mi marido apretó los labios. Miró por primera vez hacia mí, con una mezcla de enojo y súplica. «Diles», me dijo, «diles que exageran, que tú estabas bien, que yo solo quería cuidarte». Respiré hondo. Hablé despacio. «Nunca me cuidaste así», dije, y eso es justamente lo que levantó mis sospechas. El silencio volvió a caer, pesado, definitivo. La secretaria fue llamada a declarar. Entró con el rostro pálido, pero con una firmeza que no le conocía. Contó lo que sabía. Contó cómo él hablaba de mi salud como un problema, como un obstáculo. Contó cómo le aseguró que todo estaba bajo control. Yo no la miré. No necesitaba verla para saber que decía la verdad. La verdad se reconoce por la forma en que duele decirla. «¿Le pidió que tomara el café?», preguntó el funcionario. «Sí», respondió ella. «Dijo que era especial, que no era para mí, pero que probara». Mi marido cerró los ojos. Por un instante vi algo parecido al miedo. «¿Por qué aceptó?», preguntaron. «Porque confié», dijo ella. «Y porque él me hizo creer que su esposa no se daría cuenta». Sentí un golpe seco en el pecho, no por la traición, sino por la confirmación. Durante años, yo había sido alguien que no se daba cuenta.
Esa imagen había sido funcional para todos, menos para mí. ¿Tiene algo más que agregar?, preguntó el abogado mirando a mi marido. Se inclinó hacia adelante. Ella está manipulando todo, dijo. Siempre fue así, callada pero calculadora. Ahora quiere destruirme. No levanté la voz. No necesito destruirte, respondí. Tus actos lo hicieron solos. La frase no fue un golpe bajo, fue un hecho. El funcionario tomó notas. Habló de procedimientos, de investigaciones formales, de posibles cargos. No usó palabras grandilocuentes. No hizo amenazas. La realidad, cuando llega, no necesita exagerar. La reunión terminó sin abrazos ni despedidas. Nadie me felicitó. Nadie me consoló. Salimos uno por uno, como se sale de un lugar donde algo importante acaba de terminar. Mi marido fue el último. Se quedó sentado, mirando la mesa vacía, como si esperara que alguien le explicara en qué momento perdió el control. Yo caminé hasta la puerta. Antes de salir, me detuve. Durante años, le dije, creí que el silencio era debilidad. Hoy sé que fue paciencia. Y la paciencia se acaba. No respondió. Afuera, el aire era frío y limpio. Respiré profundo. Sentí el cuerpo cansado, pero liviano. No había euforia, había cierre. Esa forma silenciosa y contundente de cerrar una etapa que ya no tiene vuelta atrás. En los días siguientes, el proceso avanzó. Cuentas congeladas, revisiones, citaciones. Mi marido intentó comunicarse. No respondí. Ya no era una conversación entre nosotros. Era una consecuencia entre él y la realidad. Una noche, mientras ordenaba papeles, encontré una foto vieja. Nosotros dos, jóvenes, sonriendo. La miré largo rato. No sentí odio. Sentí pena por lo que pudo ser y no fue. Guardé la foto en una caja. No para olvidarla, sino para dejarla en el lugar correcto. El pasado. Me preparé un té y me senté junto a la ventana. Pensé en la mujer que fui cuando callaba para sostener. Pensé en la mujer que fingió debilidad para sobrevivir. Y pensé en la mujer que ahora escribía su historia con hechos, no con disculpas. La máscara había caído. No solo la suya, también la mía. Ya no era la esposa comprensiva, la mujer invisible, la que no pregunta. Era alguien que había aprendido, tarde pero a tiempo, que la dignidad no se negocia. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo. Cuando desperté, supe que lo más difícil ya había pasado. Lo que quedaba era construir, con calma, una vida donde mi nombre no pudiera ser usado por nadie más. Volví a casa sola, y esa soledad ya no pesaba. Abrí la puerta despacio, como si el gesto tuviera un significado que merecía respeto. El silencio me recibió sin reproches. No era el silencio de antes, lleno de palabras tragadas y miradas evitadas. Era uno nuevo, amplio, respirable. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé un momento de pie, escuchando el sonido leve de la casa, el reloj, el refrigerador, mis propios pasos. Todo estaba en su lugar. Yo también. Durante décadas había vivido allí como quien no quiere molestar. Caminaba cuidando de no hacer ruido. Pedía permiso para ocupar espacios que eran míos. Esa noche crucé la sala con paso firme y me senté en el sillón. No pedí nada. No esperé a nadie. Me senté porque quería sentarme. Ese gesto simple me hizo temblar. Pensé en la taza de café, en el desayuno cuidadosamente preparado, en la dulzura forzada de aquella mañana. Pensé en el grito de la secretaria, en el hospital, en los papeles sobre la mesa. Todo parecía lejano y a la vez dolorosamente claro. Entendí que mi vida había estado sostenida por una ilusión, la de que callar protegía. Callar solo protege a quien se beneficia del silencio. Los días siguientes fueron de resoluciones formales. El abogado confirmó lo que ya intuía. Mi marido enfrentaría consecuencias serias. No entré en detalles emocionales. No necesitaba revivirlo. Me concentré en lo concreto. Cuentas, documentos, propiedades. Cada firma era un acto de recuperación. Cada lectura atenta, una reparación. Mi marido intentó volver a comunicarse. Primero con mensajes largos, luego con llamadas insistentes, finalmente con silencios estratégicos. No respondí. No por crueldad, sino porque ya no había nada que negociar. El tiempo de las explicaciones había terminado. Ahora hablaban los hechos. La secretaria me escribió una última vez. Me pidió perdón. Dijo que se sentía culpable, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Le respondí con pocas palabras, sinceras. Di la verdad cuando te la pidan.
Eso es suficiente. No la odié. La vi como alguien que aceptó migajas creyendo que era un lugar. Yo también había hecho eso durante años, de otra forma. Una mañana, mientras ordenaba el armario, encontré una camisa de mi marido que aún conservaba su olor. La sostuve un instante. Recordé viajes, cenas, rutinas. Recordé también las ausencias, las noches largas, la indiferencia. Doblé la camisa y la guardé en una caja, no para devolverla, sino para cerrar un ciclo. No todo lo que termina debe destruirse. Algunas cosas solo deben colocarse en el pasado. Mis hijos vinieron a verme. Hablamos largo. No les oculté nada, pero tampoco busqué que tomaran partido. Les dije la verdad sin adornos. Los vi procesarla con sorpresa, con tristeza, con enojo. Uno de ellos me dijo algo que me acompañará siempre. «Mamá, no sabía que eras tan fuerte». Sonreí con ternura. No había sido fuerte todo el tiempo. Había aprendido a hacerlo. Esa tarde, me miré en el espejo con atención. Vi las arrugas nuevas, las canas, las marcas de una vida vivida a medias y ahora recuperada. No intenté disimular nada. Me reconocí. Por primera vez en mucho tiempo, no me vi como la esposa de, ni como la mujer que acompaña. Me vi como alguien completo. La venganza no llegó como muchos imaginan. No hubo humillación pública, ni gritos, ni escenas teatrales. Mi venganza fue exacta y silenciosa. Fue dejar que la verdad siguiera su curso. Fue no protegerlo más. Fue retirar mi silencio. Ese silencio que durante años había sido su escudo. Cuando el silencio se va, queda el ruido de los actos, y ese ruido fue suficiente. Mi marido perdió privilegios, credibilidad, control. No porque yo lo atacara, sino porque ya no lo cubría. Aprendí que la complicidad más peligrosa es la que se disfraza de paciencia. Yo dejé de ser paciente. Empecé a ser justa conmigo. Un domingo por la mañana salí a caminar. El parque estaba lleno de mujeres de mi edad, algunas solas, otras acompañadas. Me senté en un banco y observé. Pensé en cuántas de ellas habrían callado para sostener, cuántas habrían normalizado la indiferencia, cuántas creerían que ya era tarde para cambiar algo. Sentí un impulso profundo de decirles que no, que nunca es tarde, pero cada quien tiene su tiempo. Yo había llegado al mío. Volví a casa y abrí todas las ventanas. Dejé entrar el aire, preparé un té y me senté a escribir. No una carta para nadie más, sino para mí. Escribí mi nombre completo. Lo repetí varias veces. Me prometí no volver a regalar mi voz a cambio de una paz falsa. Me prometí leer antes de firmar, preguntar antes de aceptar, incomodarme antes de desaparecer. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo a despertar y encontrarme con una versión reducida de mí misma. Al despertar, el sol entraba por la ventana y pensé algo simple, pero poderoso. Sobreviví a lo que creí que no podría. Con el tiempo, la casa se transformó. No cambié los muebles ni pinté las paredes. Cambié la energía. Caminé con libertad. Encendí la televisión cuando quise. Apagué las luces cuando quise. Me senté en la mesa grande y ocupé el espacio sin pedir permiso. Esas pequeñas acciones eran mi victoria diaria. Entendí que la edad no te quita derechos, te quita excusas. A los 65, ya no tienes tiempo para mentirte. Yo dejé de hacerlo. Dejé de justificar lo injustificable. Dejé de minimizar mis intuiciones. Dejé de llamar amor a lo que era conveniencia. Si algo me dejó esta historia, fue una certeza. Nadie tiene derecho a decidir sobre tu cuerpo, tu nombre o tu vida. Ni el esposo, ni la costumbre, ni el miedo a quedarte sola. La soledad verdadera no es estar sin alguien, es estar contigo misma y no escucharte. Cerré la puerta esa noche con suavidad, no porque temiera que alguien entrara, sino porque cuidaba mi paz. Me acosté y pensé en aquella mañana del desayuno, en cómo todo parecía normal, en cómo un gesto pequeño puede revelar una verdad enorme. Sonreí levemente. Ese día no bebí el café. Ese día elegí escucharme, y esa elección me salvó. Hoy no soy una víctima, soy una mujer que despertó, y una mujer despierta no vuelve a ser fácil de engañar. Hoy la casa amanece en silencio, pero no es un silencio incómodo, es un silencio que descansa. Me preparo un té, me siento junto a la ventana y observo cómo la luz entra despacio, sin pedir permiso. A mis 65 años, entendí algo que tardé demasiado en aprender.
La paz no llega cuando otros cambian, sino cuando una deja de traicionarse a sí misma. Durante años confundí amor con paciencia, lealtad con silencio y matrimonio con resistencia. Creí que aguantar era una virtud, que callar evitaba conflictos, que mirar para otro lado era una forma de cuidar. Hoy sé que no. Hoy sé que cuando una mujer se borra para sostener a otros, lo único que logra es quedarse sola consigo misma. No fue el café lo que me despertó. Fue la intuición que ignoré demasiadas veces. Fue ese gesto fuera de lugar, esa amabilidad repentina, ese cuidado que llegó tarde y mal. El grito que escuché después no solo heló la sangre, rompió la mentira que había sostenido mi vida durante décadas. Y cuando una mentira se rompe, ya no hay forma de volver a vivir igual. No guardo odio. El odio pesa y envejece el alma. Tampoco guardo rencor, porque el rencor ata. Lo que guardo es claridad. Claridad para decir no. Claridad para leer antes de firmar. Claridad para escuchar mi cuerpo cuando algo no encaja. Claridad para entender que nadie tiene derecho a usar mi nombre, mi vida o mi silencio para su propio beneficio. Hoy camino más despacio, sí, pero camino erguida. Ya no pido permiso para ocupar espacios que son míos. Ya no justifico lo que me duele. Ya no minimizo lo que siento para que otros se sientan cómodos. Aprendí que la dignidad no se negocia, se ejerce. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas callado, no importa cuántas veces te hayan hecho creer que exageras. Si algo no se siente bien, es porque no lo está. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para elegirte, incluso si eso incomoda a quienes se beneficiaban de tu silencio. Y ahora quiero escucharte a ti. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias intensas y necesarias como esta. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia, qué te pareció y sobre todo, qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer cada comentario, conocer sus vivencias y saber que estas historias no se quedan solo en una pantalla. Gracias por quedarte hasta el final. Esta fue mi historia.